a De Todo Un Poco Psicología. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. La verdad que entretenida porque hoy creo que vamos a resolver muchas de las dudas que tiene la gente por ahí. Sí, va a ser bastante ameno. Vamos a preguntar cosas interesantes en psicología, dudas que a veces nos preguntan en consulta. Ujú. Así que, bueno, empiezo yo y te pregunto, ¿por qué crees que existe la ansiedad? ¿No? Que es algo que a veces nos pregunta bastante en consulta. La mayoría de los pacientes también padecen mucho de ansiedad. Sí, la verdad que en la sociedad hoy en día la ansiedad es casi que asignatura de obligatorio curso. Sí. No porque uno quiera, sino porque realmente en algún momento todos lo vamos a experimentar, ¿no? Bueno, la ansiedad básicamente es un mecanismo, nosotros tenemos un mecanismo natural de anticipación y no es que esté mal, ¿no? Yo a veces le digo a la gente en consulta, gracias a ese mecanismo de anticipación que tú tienes, cuando tú vas cruzando por un paso de peatones y te das cuenta que el coche no está mirando, pues tú, gracias a anticipar que igual acabas siendo atropellado o atropellada, pues te adelantas o vuelves para atrás, ¿no? Entonces, no hay tampoco que maltratar a un sistema de anticipación porque gracias a él estamos. El problema acaba surgiendo cuando el miedo que se genera la incertidumbre, es decir, el no saber qué va a pasar, me provoca tal nivel de síntomas físicos que acabo estando más bloqueado. ¿Dónde viene el problema? Vale, el problema viene cuando, por ejemplo, yo hago una anticipación a situaciones en las cuales no están tan inmediatas, ¿no? Lo del coche es una anticipación de un estímulo que está muy cerca. Sin embargo, a veces las personas nos dedicamos a anticipar cosas que están muy lejos y quizás ni siquiera tenemos garantía de que vayan a ocurrir, ¿no? Entonces tratamos de controlar situaciones que en teoría son incontrolables porque no sabemos qué va a ocurrir. Entonces la anticipación, la ansiedad, se va a nutrir siempre del miedo a lo desconocido. ¿Y qué hago yo para disminuir ese miedo? Pues tratar de controlar un montón de variables. Entonces es ahí donde viene el problema, a tratar de controlar cosas que en principio no voy a poder controlar, y eso me aumenta el miedo y me aumenta todo lo que vendrían siendo los síntomas físicos, que también lo vamos a hablar un poquitito, relacionados con el miedo, ¿no? Entonces hay que partir un poco de eso, ¿no? De que realmente el miedo no es malo, porque gracias a él hemos sobrevivido, pero cuando yo trato de controlar en exceso ese miedo a través de conductas que no me ayudan a disminuir el miedo, sino me lo aumentan, pues ahí es donde vamos empezando a tener ya ciertos problemitas de lo que llamaríamos ansiedad. Bueno, también un poco recalcar que evidentemente nosotros vamos a hacer como un resumen del resumen del resumen, ¿no? Porque evidentemente hay cosas que son muy extensas, ¿vale? De las cosas que vamos a responder hoy, ¿no? Pero más o menos para tener un poquitito una idea, ¿no? Sí. Y justamente, ¿no? Un poco de lo que estábamos hablando, Elena, ¿por qué crees que a lo mejor nuestro cerebro tiende esto siempre como a estar en miedos, preocupaciones? Sí, al final, Carmen, es pensar que la mayoría de los miedos que tenemos en la sociedad son muy subjetivos, ¿no? Puede haber alguno real, pues voy por la calle, alguien me viene a robar o lo que tú dijiste del coche, pero la mayoría son muy subjetivos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro biológicamente está diseñado para estar en el miedo, en la preocupación, porque claro, si vamos a una época más primitiva, eso era lo que nos mantenía vivos, o sea, no es adaptativo pensar cosas bonitas, ¿no? De forma natural, es como garantiza más la supervivencia, uy, qué miedo, que aquí hay muchos leones, o aquí hay otra tribu, o aquí no hay agua, no hay comida, entonces biológicamente el miedo es lo que tú decías, nos ha permitido sobrevivir. Y por eso ese mecanismo, que evolutivamente hablando no ha pasado mucho tiempo hasta la fecha actual, sigue estando. Lo que pasa es que estamos en miedos mucho más subjetivos. ¿Por qué? Porque tenemos pues más o menos en nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad occidental y demás, pues una seguridad garantizada. Entonces, claro, está este mecanismo, lo que pasa que son cosas pues que realmente no representan un peligro real para el ser humano. A lo mejor puede ser miedo a hablar en público, miedo a que se rompa una relación de amistad, pero no es un miedo en sí real, y el cerebro ahí se confunde lo que es un miedo real y lo que es un miedo imaginario, y el cerebro lo va a interpretar pues como algo importante. Y bueno, con peligro real me refiero a que, por ejemplo,
hablar en público o que se rompa una relación de amistad o que te deje tu pareja no supone un peligro a nivel físico. Lo del coche, que nos vaya a atropellar, que nos vayan a agredir en la calle, eso sí. Pero el cerebro se confunde y lo va a interpretar de la misma manera, en función del nivel de miedo que tengamos nosotros. Total. Y bueno, Carmen, hablando un poquito todavía del tema de la ansiedad, yo te quería preguntar a ti, ¿por qué crees que se nos acelera el corazón cuando sentimos esa ansiedad? Vale, bueno, pues un poco también hilando con lo que decíamos, ¿no? Porque lo que decíamos, al final la ansiedad parte un poco de todos estos miedos, ¿no? Entonces, tiene que haber también una reacción física acorde a estoy sintiendo miedo, ¿no? También es verdad que lo que un poco también enganchando con antes, porque también vamos a pensar en miedos y preocupaciones, porque el coste anteriormente, ¿no? Cuando estábamos un poco más, lo que hemos dicho, la configuración del cerebro no ha avanzado tanto, ¿no? Entonces sigue utilizando los mecanismos de antaño, ¿no? Pero claro, en este caso, digámoslo así, el no pensar en el peor de los contextos a lo mejor implicaba la muerte, ¿no? Es decir, ser demasiado optimista, el riesgo que asumía a lo mejor es que, pues oye, el león te comiese de verdad, ¿no? Exacto. Como voy a hablar con el león a ver si puede ser mi amigo, ¿no? Pues a lo mejor realmente no, el riesgo no era alto. Entonces es verdad que obviamente el miedo se va a preparar un poco para ese mecanismo bien de lucha o huida, ¿no? Generalmente la de opción preferente, muchas veces huida por esta que decíamos, ¿no? Porque el riesgo igual de luchar puede ser que haya como muerte. Entonces, evidentemente, el corazón lo que va a hacer es, muy sabiamente, distribuir la sangre al final por todos los músculos que vamos a ir necesitando. Entonces, es normal que cuando sintamos miedo o ansiedad, ¿no? El corazón nos bombee, sí, porque al final el cuerpo, lo que decíamos, el cerebro no es muy bueno identificando cuándo es un miedo real de hay un riesgo vital, a cuando es un miedo diferente, más subjetivo o más relacionado con características de personalidad, lo que decía, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Pero él va a bombear por si acaso del peligro yo tenga, por ejemplo, que salir corriendo. Sal corriendo de aquí, ¿no? Claro. Me estás diciendo tú, con tu Exacto. mente me estás diciendo que esto es muy malo, que es muy peligroso. Exacto, entonces imagínate, no puedo tener el corazón como si estuviera en la playa, ¿no? Porque en lo que me acelero, pues ya el león me comió, ¿no? Claro. Entonces es verdad que el corazón tiene que ahí como ser bastante eficiente y bombear muy, muy, muy rápido, ¿no? Y justamente también un poco en relación con eso, Elena, hay un síntoma que también la gente identifica bastante como en épocas de estrés, en épocas de ansiedad, ¿no? Que es, por ejemplo, esa rigidez o esa La contracción, tensión ¿no? muscular, ¿no? Sí, ¿Por es qué verdad. pasa también eso por ahí? Pues eso pasa hablando del tema de la huida, de que el corazón bombea, ¿no? Por si tienes que escapar de esa situación de peligro. Pues pasa también que los músculos se tensan. ¿Para qué? El cuerpo está pensando, uy, me estás diciendo que tienes miedo, que estás en peligro, pues te tensa los músculos para que salgas corriendo de esa situación que la mente está interpretando que es peligrosa. Por eso pasa tanto en etapas de estrés que nos tensamos. Yo recuerdo pacientes me han dicho, Elena, es que me di cuenta que estoy tenso y cuando voy a respirar siento que tengo la barriga contraída, ¿no? Como que la barriga está empujando hacia adentro. Entonces, bueno, no pasa nada. Cosa del directo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues pasa eso un poquito, ¿no? Como que todo el cuerpo se tensa. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, ahí? Yo digo que cuando la musculatura está fuerte, y de hecho los fisioterapeutas lo recomiendan, cuando los músculos están fuertes pueden soportar más esas contracturas, esa tensión muscular. Pero si a lo mejor no hacemos deporte y demás, ahí el cuerpo se nos resiente más. Y sobre todo mucha gente me dice esta zona de aquí, la zona de las cervicales, los hombros, la espalda, ¿no? Que yo creo que es de las zonas que más se contractura. Justamente ayer también lo hablaba con una paciente así más anecdótico, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a los chicos se nos tensa un poco el cuello y creo que es por también como esa premisa, vamos a decirlo así, como intentar tener como cierta cara de póker, ¿no? Entonces es como cierta como rigidez en la mandíbula y al final creo que se acaba tensando como toda esta zona, ¿no? Y también, sí, bueno, esta zona por la noche, ¿no? Que se acumula mucha tensión en la musculatura de la cara. ¿No? Sí. Apretamos los dientes, estamos tensos, sí. Sí, total. Bueno, pues justamente hablando de dormir, ¿no? Vale, otra pregunta para ti, Carmen, hablando de dormir, efectivamente.
porque me acuerdo de todo lo malo cuando me voy a dormir, ¿no? Porque aparece todo eso, todos esos pensamientos que son más negativos. Yo creo que también no hay que como hacer como dos matices, ¿no? Una cosa es como la percepción que tú puedas tener de que igual durante cuando justamente te vas a dormir es cuando parece que todos los problemas se hacen presentes, ¿no? Pero yo creo que hay como dos posibilidades. O bien, de alguna manera, estás en modo automático durante todo el día, un poco como bloqueando todos esos pensamientos, todos esos miedos que te dan, ¿no? Y entonces llega un punto en el que ese miedo no ha desaparecido, ¿no? Esa preocupación no ha desaparecido. Lo que pasa es que ahora es cuando tengo un espacio más de aparente calma, ¿vale? Para que el cerebro diga, vale, ok, ahora puedo pensar en esto que a lo mejor me preocupa, ¿no? No es como estoy todo el día, porque si me meto en el día a día, en la rutina diaria, es verdad que a lo mejor es más sencillo que una tarea que le siga a la otra, que le siga a la otra, que le siga a la otra, ¿no? Sin embargo, cuando me acuesto ya es como, vale, ahora mi tarea en teoría es dormir. Pero claro, al final es muy complicado, un poco también hilando con la segunda opción es, claro, si yo durante todo el día tengo una preocupación en la cabeza, ¿vale? El cerebro es lo suficientemente, vamos a decirlo así, inteligente para interpretar que esa preocupación no me deja de preocupar simplemente porque sea hora de dormir, Claro. ¿no? Entonces, evidentemente, cuando yo tengo más tiempo para pensar, le voy a dar más vueltas a la cabeza y por el otro lado sigo básicamente la misma pauta que llevo durante todo el día, que es estar pensando algo acerca de lo que me preocupa, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, hay que tener como cierta higiene de sueño, vamos a decirlo así. Algún día daremos, si eso, pautas un poco más de higiene de sueño, para que precisamente esas cositas que nos atormentan justamente cuando debería ser el momento de más calma, ¿no? Yo a veces le pongo el ejemplo a los pacientes de, vale, es que si tú estás en una selva y yo soy tu guía y te digo, vale, ahora vamos a dormir, pero bueno, tengan cuidado que durante todo el día nos hemos ido encontrando pumas, serpientes, tarántulas, todo tipo yo de... ya no duermo. Claro, exacto. Entonces es un poco lo que le estamos diciendo continuamente al cerebro, ¿no? Hay esta preocupación y esta. Entonces como, claro, al dormir, ¿qué tipo de sueño vas a hacer? Uno muy superficial, desde que escuches cualquier otro ruido vas así, Estás en alerta. claro. Entonces hay que también ver cómo es una coherencia. Si estoy preocupada durante todo el día, pues voy a seguir preocupada porque el peligro en teoría no se marcha porque yo quiera irme a dormir, ¿no? Hay una frase, Carmen, que escuché una vez, que por la noche, y es verdad, ¿no? Los lagartos se vuelven dragones. Sí. Hablando de las preocupaciones, que bueno, por el día está ahí, pero estoy distraída, pero por la noche como que todo vuelve. Y encima vuelve como más intensificado. Sí, y justamente, ¿no? Al final lo que decíamos también, ¿no? Relacionado con estos puntos así como más de estrés. Elena, una de las cosas que también la gente y justo la paciente de ayer, cuando vea esto se va a saber quién es, pero justamente, ¿no? Tiene ahora ansiedad por la ansiedad. Es decir, le preocupa que la ansiedad le genere síntomas que detonen en una enfermedad y de eso muera. Es decir, ¿no? Que la ansiedad... Que vaya más o... Sí, es decir, es como una sensación de la ansiedad genera unos síntomas físicos, esos síntomas físicos va a ser lo que yo me enferme, ¿no? Sí, claro. Entonces, un poco relacionado en eso. ¿Puede el cuerpo soportar etapas de estrés? Desde luego que sí. Partimos de la base que el estrés viene de una hormona que es totalmente natural, que es el cortisol. Y nuestro cuerpo está diseñado y preparado para soportarla durante varias etapas. ¿Cuál es el problema para mí? Cuando a lo mejor esa etapa de estrés, de cortisol, permanece un día, otro día, un mes, otro mes, y durante esos meses yo no tengo un ratito para que eso se reduzca. No tengo un ratito para desconectar, para ponerme a ver una serie, para relajarme, para ir a la playa, para tener un momento de calma. Y ahí es cuando empieza a pasar factura. Cuando se mantiene a lo mejor a lo largo del tiempo, pero pasar factura, ¿a qué me refiero? A que se puede debilitar, por ejemplo, el sistema inmune, pero claro, estoy hablando de etapas muy largas de estrés, de cortisol elevado, pero si es 2 días que tengo malo, una semana, después tengo un par de días buenos, al final el cuerpo lo puede soportar, por supuesto que sí, pero por eso, porque todos en algún momento de la vida, bueno, en algún momento no, en varios, tenemos picos de estrés, de ansiedad, y más con el ritmo de vida hoy en día, que es mucho de correr, de la inmediatez. Entonces, decirle a la gente que sí, que tengan total calma y tranquilidad, que se puede soportar, pero sí les animaría
a buscar actividades que equilibren eso. Yo sé que tengo el cortisol así, venga, pues mañana un día para mí. Me voy a la playa o alguna cosita relajante, o me voy al monte. Es como buscar un equilibrio, ¿no? Como pasa en muchas cosas en la vida. Total, sí, más o menos fue un poco lo que le dije. Le digo, vale, pues si tú sientes, ¿no?, que vas a experimentar o experimentas las cosas con mucha intensidad, haz ejercicios, vamos a decirlo así, como de compensación, ¿no? Es decir, vale, si se va a subir mucho el estrés, pues acordarse de que entonces voy a intentar como equilibrar un poquito, ¿no? Compensar. Bueno, otra pregunta, Carmen, que tengo por aquí. ¿Lo que recordamos es cómo lo vivimos o lo distorsionamos en función de función de muchas cosas? Alerta spoiler, en función de muchas cosas. Las personas tendemos a pensar que somos como grabadoras, ¿no? Es decir, que nuestra vida es como una película, es decir, que la vuelves a ver otra vez y es exactamente igual, ¿no? Tal cual la vivimos, ¿no? Y realmente no. Primero por una cuestión de propia de personalidad, de experiencias. ¿A qué me refiero? Ya de por sí, cuando tú estás viviendo las cosas, tú no puedes seleccionar absolutamente toda la información que te llegan por todos los sentidos, porque no sería abarcable. Entonces, siempre estás haciendo como una especie, primero, de preselección de señales o de cosas relevantes en esa situación. Entonces, ya hay información que has dejado aparte, ¿no? Eso, por ejemplo, se ve mucho en las discusiones, que luego después también hablamos de la ira, discusiones y esas cositas, ¿no? Pero es esa sensación de, vale, dos personas pueden vivir exactamente lo mismo y el recuerdo que tienen es diferente, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Por esa selección. Y ya después también, claro, imagínate, yo tengo una discusión, selecciono el recuerdo, vale, cuando yo vuelvo a recordar eso, no lo voy a recordar como si fuera la primera vez que lo vivo, al final es la segunda vez que lo vivo, con lo cual hago una especie de resumen, ¿no? Es decir, un resumen de la experiencia que viví. Luego después me cambia quizás la emoción. Entonces yo me acuerdo de eso, pero ya le doy otra interpretación porque no es exactamente la misma emoción que viví cuando lo estaba viviendo. Es un poco así, es un poco bucle, ¿no? Entonces, cada vez que yo rememoro, lo hago añadiendo cosas del presente, ¿no? Haciendo mi propio filtro. Y después también, ¿no? Hay como, lo leí el otro día y me gustó, estaba bonito, ¿no? Que es como la propia experiencia te pudo haber cambiado, es decir, cada vez que tú ibas como procesando esa experiencia, te iba cambiando. Entonces, a la vez, cuando lo vas recordando, vas metiendo este nuevo filtro relacionado con este nuevo cambio de personalidad que tú hiciste, ¿no? Sí. Entonces, como nada que ver, quiero decir, sí que es verdad que más o menos nos vamos a acordar de aquello que para nosotros fue relevante, pero siempre teniendo en cuenta que ya hicimos un filtro. Entonces, no va a ser exactamente las palabras como las recordaste, no va a ser exactamente las expresiones faciales, a lo mejor en caso de que sea con la otra persona que tuviste, ¿no? Entonces, y bueno, de hecho lo vemos mucho, por ejemplo, cuando a lo mejor rompes una relación, ¿no? Que en su momento le ves un montón de cosas negativas, ¿no? Y después, claro, te cuentas con el paso de los años, del tiempo. Sí. Y incluso te puede hacer una mala jugada, ¿no? Porque puedes recordar solo lo bueno y de repente, ¿no? Pues imagínate, vuelve otra vez con la pareja o lo que sea y dice, ya me acordé por qué lo dejamos, claro, que se me había olvidado. Entonces, no, es verdad que la mente no es grabadora y hay que tenerlo, como siempre, bastante presente. Sí. Me recuerda, Carmen, no sé si te ha pasado, yo creo que a todos en algún momento tenemos un problema y lo contamos ese día. Pues me pasó esto, lo otro, ¿no? Con mucha intensidad. Y lo contamos a lo mejor a 2, 3, 4 personas y cuando llega la quinta y ha pasado una semana o dos, es como, sí, bueno, me pasó eso, pero ya está, no te preocupes, ¿no? Y es esa emoción que le damos a las cosas que nos pasan. Pero desde luego que sí, cada uno tiene su interpretación. Por eso, por ejemplo, cuando hay una ruptura, ¿verdad? Le preguntas a uno y le preguntas a la otra parte y dices, parece que son dos versiones distintas. O sea que, son otras parejas. ¿Quién me está engañando? y la gracia es que seguramente nadie, ¿no? Nadie. Las dos tienen razón, ¿no? Sí, vale, y justamente, ¿no? Aprovechando el tema de las relaciones, ¿no? Que va como muy... se vincula mucho con a veces situaciones dolorosas, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué mi mente a veces se le hace complicado superar situaciones dolorosas? Sí, porque al final no me gusta utilizar en psicología la palabra superar. Sí. Yo creo que la gente tiene que saber que no se superan las cosas, pero aprendemos a vivir con eso. O sea, nos pasan cosas que no nos gustan, lo integramos en nuestro tejido vital
y aprendemos a seguir para adelante con ese dolor. Lo que pasa es que el dolor va variando, la intensidad ya no es la misma, o no me acuerdo de esa situación dolorosa con tanta frecuencia. Pero las cosas realmente no se superan, ya está, me olvido, venga, sigue para adelante, como me pasa a veces en consulta, de no, es que todo el mundo me dice, mis amigos, supéralo ya, olvídate, y eso es una presión también para la persona. Sí, sobre todo yo creo que incluso el verbo olvidar. ¿Verdad? Como olvídalo ya, como no. ¿Cómo lo voy a olvidar? Forma parte de nuestros recuerdos, y encima los recuerdos que tienen un impacto emocional quedan mucho más grabados en la mente. Entonces, que la gente sepa que no se superan las cosas, sino que se aprende a vivir con esas heriditas. Yo pongo el ejemplo de que la vida es como una cuerda, y en esa cuerda se van formando como nuditos, ¿no? Y los nudos son como experiencia, algún trauma, alguna situación dolorosa que he tenido que vivir, una ruptura, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, seguimos adelante y vemos que ese dolor va evolucionando de forma sana. Muy Exacto. bien. Y bueno, Carmen, tengo otra pregunta para ti por aquí. ¿Por qué no recuerdo lo que dije cuando estamos en una discusión acalorada? ¿Por qué no lo Sí, recuerdo ¿no? bien después? Hablando la grabadora al recuerdo, Sí. ¿no? Pues sí, se me olvida cuando lo recuerdo, pues ya casi que, ¿no? Un poco. También hay que entender, ¿no? Que las discusiones, ¿vale? Parten de una emoción muy intensa, que es la ira. La ira tiene como función principal, básicamente, defenderte de un ataque, que ya después podríamos matizar, ¿no? El concepto de ataque, porque es verdad que muchas veces no siempre el sentirse atacado tiene que ver con que te atacaran específicamente. Pero bueno, eso ya es otro debate que no viene, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Por todo esto que decíamos, son emociones que están muy relacionadas con la supervivencia, con lo cual, pues igual, ¿no? Con la ira también vas a notar que la frecuencia cardíaca sube, que los músculos se te van tensando porque se tienen que preparar para una supuesta lucha, una supuesta pelea, ¿no? Entonces, claro, hay un nivel muy alto, ¿no? De todo lo que vendría siendo adrenalina, noradrenalina, todo este tipo de sustancias. Entonces, claro, hay que también tener un poco en cuenta de que lo que decíamos al principio, no puedes pensar demasiado en una situación de peligro, porque a lo mejor el riesgo es que te mueras, ¿no? Estoy hablando no de las situaciones de peligro, afortunadamente, que vimos hoy. Bueno, hoy depende del país, depende de la sociedad, sí que hay esas situaciones más de peligro vital, ¿no? Pero la falta de respuesta podría implicar directamente una muerte. Entonces, evidentemente, ahí, digámoslo así, la zona del cerebro que va a tomar el control es la parte más emocional, ¿vale? Entonces, la parte relacionada con toma de decisiones un poquitito más meditadas, se ha ido momentáneamente de vacaciones, porque evidentemente lo que necesito es una respuesta rápida. Entonces, dentro de esa respuesta rápida, no hace falta que yo vaya valorando si esta opción es la más adecuada, la menos adecuada, Entonces, evidentemente, el estrés es enemigo en sí de la memoria. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación donde la emoción es o vives o no vives, evidentemente todas las estructuras de memoria están como en otra cosa, no es lo prioritario. Hay una respuesta que tiene que ser inmediata, porque el riesgo de que no sea inmediata pues puede conllevar precisamente un peligro. Entonces hay ahí como una verborrea a veces, sí, ¿no? Muy verbal, muy negativa, relacionado con eso, con que la parte que en teoría debería estar filtrando toda esta información, pues está en otra cosita. Entonces es normal no recordar eso, porque en ese momento está tu cuerpo en tus músculos y en lo que se supone que está fuera, en el exterior, no tanto en estructuras de memoria que no están para esa función principal. De hecho, incluso cuando tú quieres acordarte o estudiar un examen, todo el mundo creo que ha experimentado alguna vez que cuanto más te estresas, menos te acuerdas. Entonces, quedarse en blanco, ¿no? Claro. Que a veces le pasa Exacto. a la gente. Entonces es un problema también de recuperación. El hipocampo, que es la estructura un poco relacionada con eso, se perjudica bastante con todos los niveles altos estos de cortisol. Entonces, bueno, hay que tenerlo también un poco en cuenta. De ahí puede ser a lo mejor cuando una pareja, dos personas discuten, ¿no? Porque me dijiste esto, me insultaste y la otra persona
persona no se acuerda. O, bueno, no pueden ser dos cosas, ¿no? Sí, yo te iba a decir, O a no veces me la gente acuerdo no, yo no dije eso, y es como, a ver, Bueno. no, por ejemplo. Bueno, no, porque puede servir como excusa, ¿eh? Sí, sí, sí. Parte y parte. Sí, sí, la luz de gas esta que decíamos, ¿no? Exacto. También hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Pero es verdad que podría ser verdad. Podría ser, es verdad. Porque la persona ahí desconectó la parte más racional, Claro. ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Hay personas que no, que viven las cosas, vamos a decirlo así, con una intensidad en la que tienen la percepción de que todo les agobia, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué las personas sienten que todo les puede agobiar o que todo les agobia? Yo pongo el ejemplo de la sensibilidad que tenemos a veces con el dolor. ¿Verdad que hay gente que le haces cualquier cosita y ya le duele, y gente que soporta el dolor muy bien, ¿no? Que es capaz de soportar un dolor más intenso? Pues lo mismo pasa un poquito con la ansiedad y con el estrés. Hay gente que lo puede tolerar mejor, por lo que sea, pues por sus herramientas, por sus factores de personalidad, y hay gente que será más sensible a percibir ese estrés, ¿no? Ese agobio. Uy, esta situación me sobrepasa, y a lo mejor otra persona con otra sensibilidad, ese estrés lo puede manejar mejor, pero ojo, ahí también entra el tener herramientas, ¿vale? Herramientas para manejar ese estrés, esa ansiedad, pero yo creo también que depende un poquito de ciertos factores de personalidad, ¿vale? Como algo más individual, y también las herramientas que tú hayas aprendido a lo largo de la vida, pero yo pongo mucho el símil con el umbral del dolor, para que la gente lo entienda, y la verdad que así lo suelen comprender muy bien. Sí, yo creo que también, ¿no? Para reducir un poco a veces como la culpa, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Olvídate, eso ya debería, tienes que pasar página, taratán, y es como, ¿no? En plan, a cualquier persona, bueno, cualquier persona quiere decir, a lo mejor en mi entorno yo considero que que las personas habrían superado esto en un, vamos a decirlo así, en un tiempo específico, Porque ¿no? te agobias, ¿no? Claro. O supéralo ya, pues Sí. lo mismo a veces pasa con Y el es estrés. como decirle a la gente de, oye, cada persona tiene sus ritmos, cada persona tiene su proceso, entonces no hay como que ir siempre como acelerando los procesos ajenos, ¿no? Sí. Sino, oye, que cada persona, pues igual que dices tú, lo del umbral del dolor es Que lo lleve diferente, a su ritmo. también el umbral del dolor emocional es diferente. Exacto, y que las personas entiendan eso cuando sienten estrés, ansiedad y demás, que no se agobien, que igual es que, digamos, su personalidad, o igual les falta un poquito de herramientas, o incluir actividades en su día a día que les ayuden a reducir esa ansiedad, pero que también es un poquito una cosa individual de cada uno. Y lo que tú decías, cada persona tiene sus tiempos y también hay que respetarlo. No puedo yo apresurar al otro porque yo lo supere más rápido, porque yo tolere mejor esas situaciones, ¿no? Tengo que entender también a la otra persona. Y bueno, estará la última pregunta, ¿verdad? Bueno, si quieres también podemos hablar un poquillo, que al final se nos quedó ahí como lo de por qué, por ejemplo, quiero gritar cuando estoy discutiendo, ¿no? Que es como, ¿vale? Que a veces como, bueno, primero, ¿no? También hay que tener en cuenta de los tonos de voz, ¿no? También de cada persona, ¿no? Evidentemente hay personas que tienen un tono de voz más alto y hay personas que tienen un tono de voz más bajo. Entonces, eso puede hacer que la percepción de lo que es un gritar también sea diferente. Sí. Es decir, hay personas que van a considerar que le estás gritando cuando en realidad, a lo mejor desde tu punto de vista, no le estás gritando. Porque si tu tono de voz es alto, tú subes un decibelio y ya la otra persona como me estás gritando mucho, y es verdad que dentro de lo que cabe hay que tener un poco eso en cuenta. Luego después también, ¿no? Entender también cómo se procesa un poco las discusiones, ¿no? Es decir, vale, por un lado hay un procesamiento más perceptivo. Es decir, lo que decíamos, al final la ira es una emoción muy, muy primaria, y entonces tiene expresión facial muy concreta, y los seres humanos somos relativamente buenos en identificar cuando una persona está con ira, ¿no? Entonces, claro, siempre vamos recibiendo como ese feedback, esa retroalimentación, ese mensaje acerca de las expresiones, por ejemplo, de otra persona, y eso incluye también los tonos de voz, ¿vale? Al final, si tú lo comparas con la naturaleza, las especies en general todas, cuando están siendo atacadas, en el sentido de que van a defenderse, hay un grito, hay un berrido, hay algo, ¿no? Hay algo que se supone que es como para intimidar al otro. Entonces, al final, eso también lo traemos un poquitito de serie, ¿no? Claro. Sobre todo también por esta parte que decíamos, la parte de toma de decisiones bueno, se fue un poco. A ver, evidentemente esto no quiere decir que nosotros no vayamos aprendiendo a regular. Por fortuna, ¿vale? Sí que podemos aprender estrategias para regular todo este tipo de cosas. Pero que es normal que se eleve un poco el tono de voz en una discusión. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú elevas un poco el tono de voz.
yo percibo que tú estás elevando el tono de voz y que me estás hablando peor. Y la otra persona Entonces, se pone a la defensiva claro, también. empiezo a subir yo también el tono de voz. Tú empiezas a subir otra vez el tono de voz porque, claro, ataque, defensa, ataque, defensa, ataque, defensa. Y al final acabamos en una situación donde pues las personas gritan, ¿no? Y se puede ir un poco más de contexto, ¿no? Pero es eso, ¿no? También esa parte de que las personas vamos recibiendo información acerca del otro a nivel facial, a nivel de tono de voz, y eso va haciendo que pues vayamos respondiendo a esa supuesta amenaza que cada vez normalmente va creciendo, creciendo, Es como creciendo. una actitud defensiva, Sí. ¿no? Al final, como defendernos de algo que nos está hiriendo. Y verdad, o sea, son cosas que se pueden aprender a regular. Somos seres humanos y en algún momento todos perdemos los nervios, pero son cosas que se pueden aprender poquito a poco con la gestión emocional. Exacto. Pues ahora sí, ahora creo que ya terminamos. Ahora sí, ¿vale? Bueno, si quieren también pues ahí pueden ir dejando preguntitas y a lo mejor pues si les gusta este formato pues podemos irlo repitiendo de vez en cuando, ¿no? Que bueno, hemos extraído algunas de las preguntillas que nos suelen hacer un poquito. Podemos Y- hacer otro podcast con preguntas que vaya dejando la gente. Pues muchas gracias. Vale, bueno, gracias, chao.